Es un placer saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trump, pero esta vez estamos transmitiendo desde la ciudad de Londres, donde nos hemos encontrado con una realidad casi irreal. Este país ha cambiado tanto, yo lo conozco muy bien, soy ciudadano de este país, tengo pasaporte y demás, y puedo decir con absoluta determinación que casi ni lo reconozco. Por supuesto, las calles están iguales y sigue siendo tan hermosa como siempre la ciudad de Londres, pero no estamos hablando de eso. El gobierno actual, que tienen, se lo digo muy rapidito, porque sé que no es de lo que voy a hablar en este programa, de lo que pasa en Inglaterra, ni mucho menos, pero para seguir con el tema que habíamos empezado en el programa pasado, de cómo que el mundo se ha dado vuelta y que está todo patas para arriba y Occidente ya no se parece a nada de lo que alguna vez fue. Bueno, las primeras cosas que uno hace en Londres es tomarse el subte, el underground, the tube, como le dicen aquí. Había un enorme cartel en casi todos los vagones de tren donde decían que mirar a otra persona, staring en inglés, que es mirar fijo a una persona, es considerado acoso sexual. En serio se lo digo. Y que puede ser considerado acoso sexual si es intrusivo y desde una perspectiva sexual. Ahora, no me pregunten a mí cómo el mirar a una persona fija puede ser intrusiva o en cómo se define la intrusividad y en qué caso puede constituir acoso sexual. Pero si uno comete ese pecado de mirar a otro fijo, no estamos hablando ni de tocar, ni de decir, ni nada, ni silbar, nada, es un delito penal y uno puede ser llevado a la corte por eso. Y en enormes carteles por todo el subte que dice eso. Después, la ministra del Interior o de Home Office dice que quienes hacen acoso sexual van a ser tratados igual que los terroristas islámicos, cosa que yo jamás pensé que podía poner las dos cosas en la misma oración. Pero eso no es un bloguero por internet o en un canal de YouTube, sino es la ministra del Interior de Gran Bretaña. Y entonces uno no entiende nada. Ya le dijimos que acá se puede poner en la cárcel, si están poniendo en la cárcel o llevando a la cárcel o condenando a la cárcel a gente por poner opiniones en Facebook o en X o en Twitter o en Instagram o donde fuese. Es más, están vaciando en este momento, es increíble, ¿no? Están vaciando algunas prisiones para poder dar lugar a que la gente que es condenada en estos casos pueda tener lugar. Es toda una locura total. Pero eso se lo doy como un ejemplo de cómo el país que nos dio la Carta Magna y consagró los derechos civiles ha caído. Y caído es la palabra correcta. Cambiando de tema, ustedes no sé si se habrán dado cuenta, pero en Estados Unidos habló el presidente actual, Biden, que sigue siendo presidente, aunque sea en nombre, en la convención demócrata que está teniendo lugar esta semana y que está consagrando a Kamala Harris por quien nadie votó en las primarias, porque no hubo primarias, pues no se presentó como candidata a presidente. Están consagrándola como candidata al partido de la presidencia por el Partido Demócrata. Ella es la vicepresidenta actual. Y en la primera noche de las 4 que tienen asignadas en la convención en Chicago, hubo un lugar para el presidente Biden. Y lo hicieron hablar, lo llevaron a Chicago. Y lo hicieron hablar cerca de la medianoche. Cerca de la medianoche. ¿Y qué significa eso? No es que de repente se olvidaron a qué hora tenía que hablar. No. Lo pusieron cerca de la medianoche y terminó después de la medianoche para que lo escuche la menor cantidad de gente posible. Es como cuando los gobiernos quieren anunciar una noticia mala y hacen un comunicado de prensa el viernes a las 4 de la tarde, el feriado, cuando viene el feriado de Navidad. Eso se llama enterrar la noticia. Lo mismo hicieron. Y estaba leyendo un editorial del Wall Street Journal, uno de los pocos diarios buenos que hay en Estados Unidos, y no hay muchos, donde decía que la presidencia de Biden fue un desastre y que su legado era tristísimo. A punto tal que Kamala Harris, le dije, se está queriendo despegar, a mi juicio inapropiadamente, porque ella es la vicepresidenta, de su legado.
Pero en política exterior, la retirada de Afganistán fue desastrosa. Y en materia económica, que importa, acuérdense que en Estados Unidos la gente vota con el bolsillo, como en todos lados. No se fijan en las grandes frases que salen en los boletines internacionales de Trump o de esto que lo otro. La gente vota con el bolsillo. Cuando Biden llegó a la presidencia, dijo que iba a querer unificar el país. Hizo todo lo contrario. Todo lo contrario. Demonizó a su predecesor, Donald Trump, y pasó una ley de casi $2 trillones. Yo no puedo, 2 trillones, yo no puedo ni expresarlo en ceros. En marzo del 2021, en nombre del COVID, cuando la pandemia ya casi estaba en su etapa final y la economía se estaba recuperando. Eso generó una inflación desastrosa, la peor inflación en 40 años, que llegó a que la inflación en Estados Unidos sea de más del 9% en junio del 2022. Y eso redujo los ingresos reales de toda la gente. Entonces, ahora viene Kamala Harris y nos habla que quiere arreglar eso como si ella no tuviera nada que ver. Y está tratando de decir que va a bajar la inflación con una política de control de precios. Está acusando a las compañías de colusión, las compañías que producen alimentos para que los precios artificialmente se eleven para no dar lugar a la competencia. Si eso sería cierto, sería un caso ilegal, un delito penal. Pero ella no dice ni quiénes son las compañías ni a quién ella piensa perseguir en el caso de que llegue a la presidencia, aunque ella está en el poder hoy. Como si ella no tuviera nada que ver, como si fuera una paracaidista, una candidata independiente. Y hablando de candidatos independientes, hay uno en estas elecciones que es Robert Kennedy Jr., que está a la derecha, obviamente, de Kamala Harris, lo que es muy fácil, porque ella está muy a la izquierda de lo que es el espectro estadounidense. Y en este momento está considerando su número 2 en el ticket presidencial, que obviamente no va a ganar, pero está considerando unirse al ticket de Trump para frenar lo que ellos dicen sería un gobierno desastroso del Partido Demócrata con Harris y Walz como vicepresidente. Que es hay que decirlo, el Partido Demócrata casi nada tiene que ver con el Partido Demócrata de Bill Clinton. Son dos equipos distintos, ¿no? Que juegan en ligas distintas, no tienen nada que ver entre sí. Y mientras tanto, Donald Trump en este momento no puede hacer nada, porque están todas las cadenas de televisión todas las noches, por horas y horas y horas, mostrando lo que dice la gente del Partido Demócrata. Y recién la campaña va a empezar en serio dentro de 1 o 2 semanas, cuando esta campaña de la prensa a favor de Kamala Harris se termine y empiece la gente a pensar por quién quieren votar. Y reitero, el principal problema aquí sigue siendo claramente la economía. Las palabras en materia económica de Kamala Harris, que está haciendo una campaña muy prolija, es tan prolija que no dice nada. Y solamente dice cuando tiene un discurso delante y le hacen leer. Pero ustedes pónganse a pensar que hace 4 años en Estados Unidos una docena de huevos costaba $1.50 y hoy se la consigue por menos de $4 a las zurras. Igual con el precio de la gasolina, que se ha duplicado de lo que era hace 4 años. Y obviamente que ante eso uno piensa que los americanos van a decir, pues yo por esto no puedo votar, pero las encuestas están muy parejas porque Trump no es un buen candidato por el Partido Republicano. Trump es un hombre que divide. Si hubieran puesto de candidato del Partido Republicano a Nikki Haley o Ron DeSantis o alguien parecido, hubieran ganado tranquilamente, pero no lo hicieron. Y además Trump ganó las primarias en el Partido Republicano por el mayor margen en la historia del partido. Pueden ir 200 años atrás o menos, porque no estuvieron 200 años en existencia, pueden ir 100 años para atrás y no van a encontrar a nadie que haya sacado tantos votos y tanta diferencia de votos como sacó Donald Trump en las primarias. Así que es una elección complicada. Y encima de todo eso tiene el tema de la inmigración, donde Estados Unidos tiene las fronteras en el sur abiertas, entra cualquiera caminando, y han recibido casi 3 millones de inmigrantes ilegales desde que Biden está en el gobierno. Y cuando sean ilegales no lo ponen en un centro de detención y los deportan. No, le dan los derechos, le dan medicina, le dan
derecho para trabajar. La gran mayoría hace, una mayoría muy importante hace aplicaciones de refugiados falsas, o en el sentido que no tienen asidero, pero ellos saben que mientras están en trámite le dan todos los servicios, le dan el derecho a trabajar, y hasta que lleguen a la corte, que porque está tan congestionado el sistema judicial, van a tardar años y años y años y años y años. Y así, mientras tanto, viven en Estados Unidos sin ningún tipo de problemas legalmente, a pesar de que no todavía tienen residencia. Es realmente algo insólito lo que toleró en este caso la administración Biden. Trump dice que va a acabar con eso, pero no es tan fácil. Trump sigue cometiendo errores en su campaña, sigue siendo un candidato divisorio, que genera rechazo en mucha gente, que tiene expresiones que son muy poco felices, pero que la gente recuerda que cuando fue presidente, por mucho que haya hablado, la economía andaba bien y las cosas eran más baratas. Así que no sé cómo va a terminar esto, pero lo que está en juego acá es enorme. Los mercados de capitales están absolutamente neutrales en este tema, porque aquí puede ganar cualquiera y los mercados siguen subiendo. Y para que entiendan esto, los mercados de capitales, la bolsa, como se dice en términos regulares, no le indican a usted qué es lo que los mercados piensan de la economía hoy, sino que los mercados de capitales siempre miran cómo va a estar la economía de acá a 3 a 6 meses. Y aparentemente no hay ningún tipo de temor, porque después de la caída brutal de hace 2 semanas se recuperó todo y los mercados están más altos de lo que estaban hace 2 o 3 semanas. Por lo tanto, su cuenta de pensión, jubilación, superannuation, como quiera llamarla, donde depende de donde viva, ha aumentado muchísimo. Y si la mira, se va a sonreír porque está mucho más alta. Pero bueno, aparentemente nadie toma en serio las palabras de Kamala Harris de que va a haber un control de precios en Estados Unidos, lo que sería terrible, les aclaro. También quiere subir los impuestos, el impuesto a las ganancias, a los beneficios eventuales o capital gains al 44%, lo que sería demencial. Pero Estados Unidos una vez probó tener control de precios, en 1971 y también en 1973, cuando Nixon era presidente. Fue un desastre tan grande que en la biblioteca que tiene el presidente Nixon en California, lo borraron de la historia. No está. Y a pesar de que fue apoyado en su momento por gente que uno consideraba inteligente. Kamala Harris aparentemente quiere cometer el mismo error si gana las elecciones, y de eso todavía no estamos seguros, pero no se sorprendan si las gana. Esto es 50 y 50. Tira una moneda al aire y vas a ver lo mismo que puedo saber yo en cuanto a quién va a ser el ganador en noviembre. Hacemos una pequeña pausa y vamos con otro tema muy interesante. Todavía no ha habido ningún ataque de Irán contra Israel en Medio Oriente ni nada parecido. Hay una propuesta de cese del fuego que Israel aceptó y que Hamás todavía no aceptó. Se acaban de descubrir, o Israel acaba de rescatar, los cadáveres de 6 rehenes, todos mayores de 50 años, que fueron asesinados por Hamás, ejecutados es la palabra correcta, y los llevaron de vuelta a Israel para darles entierro. No hay ninguna explicación de Hamás acerca de por qué mataron a estas personas. Se los habían secuestrado con parientes, algunos de los cuales fueron liberados. Y a estos hombres, que eran todos hombres, los dejaron atrás y los mataron después. Por supuesto, no hubo ninguna marcha en ningún lugar del mundo conmemorando esto, ni mucho menos. En Chicago, donde está haciéndose la convención del Partido Demócrata, como acabo de contarles, hubieron más de 100.000 personas protestando a favor de los palestinos y en contra de la administración demócrata, que dicen que es demasiado contemplativa con Israel y quieren que le saquen todas las armas y que no hacerles un embargo para que Israel no pueda defenderse, ¿no? Para saber qué es lo que están o qué tienen en la cabeza. Bueno, en realidad sí sé lo que tiene en la cabeza, es antisemitismo sin destilar, pero hay algo que yo le quiero hacer reflexionar. En Israel, la gran mayoría de las casas tienen un refugio, un refugio antibombas. Y también en las ciudades hay refugios en caso de que haya un ataque, que uno puede llegar en 1 o 2 minutos porque están por todos lados. Yo le quiero hacer a usted la siguiente reflexión. En Gaza jamás usó mal todos los recursos, los billones de dólares que le dieron el mundo,
para hacer túneles. Pero no hicieron refugios antiaéreos a pesar de que ellos estaban dispuestos a librar una guerra. O sea que ellos sabían que iban a atacar a Israel. Hicieron túneles para esconder las armas y los centros de control, pero no crearon un solo refugio, excepto para ellos mismos, para los líderes, para que la gente pueda refugiarse en caso de que venga la represalia del otro lado. Nada. Usted se preguntó por qué murió tanta gente, porque no hay refugios antiaéreos. ¿Y por qué? Porque deliberadamente no los construyeron. ¿Y por qué no los construyeron? Porque la estrategia de Hamás era utilizar a la gente que vive ahí como carne de cañón. Cuanto más morían, mejor propaganda para ellos y más felices todos quienes los apoyaban. Es una decisión absolutamente cínica, criminal, pero es lo que hicieron. Y otra cosa, cuando Hitler estaba en el poder, hubo muchos oficiales del ejército alemán, nazis, que trataron de matarlo, de cambiar el régimen en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Esto está absolutamente documentado. Porque veían que Hitler estaba llevando a Alemania a una catástrofe total. Sin embargo, toda la gente que vive en Gaza no ha podido organizar absolutamente nada para tratar de desplazar al liderazgo de Hamás, que los ha llevado a todos, a sus hijos, a la muerte casi segura, haciendo una guerra inganable militarmente y utilizándolos a ellos como aves de presa para que los maten lo más fácil posible y seguir aumentando la lista de víctimas. O sea que o no se levantaron porque no pudieron, o porque son cobardes, o como yo creo, porque están a favor de los de Hamás. Entonces la gran mayoría de la gente en Gaza está a favor. Uno no puede pensar otra cosa. Pero eso es algo que los australianos parece que no se dieron cuenta, porque Australia es el país que más ha otorgado visas a los palestinos de Gaza desde que empezó el conflicto. Ya hay casi 3.000 visas que fueron otorgadas para que los palestinos vengan a vivir a Australia. En Canadá creo que les dieron menos de 200. Les dio más visas a Australia a la gente de Gaza que casi toda Europa junta. Por supuesto, quienes deberían darle visas a la gente que vive en Gaza, y que para salir de allí, justamente son los países vecinos. Egipto tiene una frontera en común, y si usted trata de cruzar la frontera de Gaza a Egipto, yo le puedo asegurar un solo destino: le van a poner una bala en la cabeza. Lo matan, literalmente, es imposible cruzarla. Está sellada, hace muchos años, mucho antes de que empiece esto. Pero la prensa internacional no se lo cuenta. Gaza no está solamente tiene una frontera con Israel, Gaza tiene una frontera con Egipto, y bastante grande. Y no puede cruzar nadie. Pero yo se lo cuento en caso de que se le haya escapado. Y el gobierno, liderado por Wong y por Albanese, le da visa a esta gente. Incluso el director general de ASIO, que es el Servicio de Inteligencia de Australia, dijo que en algunos casos aceptan que la gente entre a Australia con este tipo de visas, aunque expresen algún tipo de simpatía por Hamás. Sí, bueno, si la simpatía que expresan es solamente verbal, bueno, está bien, en ese caso no hay ningún problema, pueden entrar. ¿Usted alguna vez vio una cosa igual? ¿Usted alguna vez vio una cosa igual? Pues yo no. Y sin embargo, es lo que han hecho en el país que yo solía llamar my home. Not anymore. Es así. ¿Cómo puede ser que esto haya ocurrido? Esto obviamente pone en peligro, yo les puedo garantizar, esto lo van a pagar, pero con creces. El Reino Unido de Gran Bretaña, donde yo estoy en este momento, solamente ha dado a los palestinos 168 visas desde el 7 de octubre hasta aquí. Australia dio 3.000. Nueva Zelanda le dio 153. Canadá 254. Y nosotros en Australia, yo todavía soy ciudadano australiano también, le dieron 3.000, siempre lo seré, le dieron 3.000 solicitudes. ¿Cómo puede ser? Francia le dio solamente 260. Yo le doy los números, porque habla mejor que otra cosa. Italia solamente aceptó 156. Y Australia aceptó 3.000. ¿Cómo puede ser? Claramente, Australia tiene un gobierno pro Hamás. Otra explicación no existe. Y el problema es que están poniendo en peligro su seguridad. Porque esta gente
tiene una ideología determinada y no la van a cambiar. No la cambiaron ni aún cuando el gobierno que tenían les estaba matando a sus propios hijos, nietos, primos y amigos, provocando una guerra completamente innecesaria porque Israel no ocupaba 1 centímetro cuadrado de Gaza y no ocupaba desde el año 2005, y sabiendo que Israel iba a reaccionar de esta manera, como reaccionaría cualquier país si le entran a matar miles de sus ciudadanos y le tiran cohetes de todos lados. Piénselo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Dos cosas quería comentarles. En primer lugar, en la Argentina sigue gobernando Javier Milei, obviamente, y las cosas se están ordenando desde el punto de vista macroeconómico, pero desde el punto de vista microeconómico, o sea, de la gente de verdad, la está pasando muy mal. Además, Milei no ha bajado los impuestos como dijo que iba a bajarlos. Sigue habiendo cepo cambiario, o sea que no hay libertad cambiaria. El mercado de cambios está controlado. Los impuestos a los bienes personales continúan. Está haciendo lo que puede, en circunstancias complicadas, pero no está haciendo lo necesario, en mi opinión, o todo lo que debería hacer para cambiar esto de cuajo. No va a haber más déficit fiscal, todo fenómeno. Pero la gente, reitero, la está pasando muy mal. Y vi un dato que me llamó la atención. Los veterinarios calculan que un porcentaje muy alto de gatos y perros no están siendo vacunados por sus dueños porque no tienen plata. Y dicen que si llegara a contagiarse una enfermedad, habría una explosión exponencial. Porque no tienen plata para vacunar al gato. Y eso es tremendo, eso le da una pauta de lo mal que la está pasando a la gente con una inflación que sigue siendo alta, unos sueldos siguen siendo muy, muy bajos. Y a pesar de que Milei tiene muy buena prensa internacional en este momento, y merecidamente, pues está tratando de hacer cambios después de la cleptocracia peronista que estuvo en el gobierno durante tanto tiempo, lo que está haciendo no alcanza. Yo no sé si esto va a ir para largo. La gente todavía lo está aguantando, pero va a ser muy complicado si llegamos a la próxima Navidad y los argentinos siguen pasándola mal. Por supuesto, en Venezuela Maduro sigue en el poder, yo le dije que no iba a pasar nada y no pasó nada. Y para despedirnos le cuento que hay algo de fútbol que todavía no quiero entrar a comentar, pero no entiendo bien. Si todos los técnicos dicen que hay que hacer una pretemporada, hay que preparar el equipo, hay que entrenarlo, ¿por qué el mercado de pases en todo el mundo cierra después que empezaron el campeonato de dos o tres fechas? ¿Te me puede explicar? Entonces incorporan a jugadores que no entrenaron nunca con el equipo, que no hicieron pretemporada, y sin embargo los traen al plantel. ¿Se dan cuenta que todo eso es, como dirían por los viejos pagos, sanata? Que no hay un orden preestablecido, que no hay trabajo entre semana, que no hay una gran pretemporada, ni mucho, sino que los jugadores llegan como paracaidistas, se adaptan como pueden y después salen a la cancha. Porque en Inglaterra, la liga inglesa, que todo el mundo habla donde estoy aquí, todavía tiene el mercado de pases abierto. En España es lo mismo. El Atlético de Madrid que acaba de comprar a Joao Félix, por ejemplo. Pero acaba de vender a Joao Félix al Chelsea, que había estado de préstamo, después se fue a Barcelona, después volvió, ahora está acá. En fin. Y los jugadores están cambiando de equipo hoy, cuando los campeonatos empezó en todas las ligas importantes del mundo, igual en la Argentina, igual en Brasil, etc. O sea que realmente que es la improvisación, no la profesionalidad, a pesar de los millones de dólares en juego, que está manejando esto. Y acuérdense una fecha, y se las digo ahora, antes de que pase. En septiembre, en la audiencia donde se va a juzgar las 115 violaciones que se alegan cometió el Manchester City en caso por violar el fair play financiero. En mi opinión, lo más probable que ocurra es que hagan descender al Manchester City la próxima temporada. Le van a meter una multa de 50, 60, 70 puntos, va a ser imposible que puedan ganar el campeonato desde ya. Y esto va a generar un furor total y absoluto, porque muchos clubes que se fueron al descenso van a empezar a hacer demandas contra el City, o que se perdieron ir a la Champions League, porque el City salió primero o segundo, primero la gran mayoría de las veces, porque el City hizo trampa, si es que hizo trampa, que dicen que sí hizo trampa, por el fair play financiero, y va a cambiar completamente el mapa futbolístico.
Ustedes fíjense que la gran mayoría de los jugadores de Manchester City tienen contrato hasta el final de esta temporada, que termina en mayo del 2025, incluido el técnico Pep Guardiola. De manera tal que estamos ante una pequeña revolución que puede ocurrir en el fútbol de aquí a semanas nomás. ¿Pueden apelar? Sí, pueden apelar, pero no pueden apelar a la justicia, pueden apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo que queda en Suiza. Pero acuérdense también que es muy probable que quienes lo juzguen al City, que es un tribunal independiente, además le pongan una pena extra por haber obstruido las investigaciones durante muchísimo tiempo. Recuerden que el Everton, el Nottingham Forest, le dedujeron puntos en la temporada pasada por haber violado el fair play financiero, pero ellos admitieron su culpabilidad. En este caso, las violaciones del Manchester City hubieran sido mucho más graves, pero ellos no se sometieron a la jurisdicción, protestaron todo lo que hicieron, pusieron abogados, fueron a la corte. Esto se demoró, y cuando caiga el manto de la justicia, esto puede terminar muy mal para ellos. Esto puede cambiar completamente el mapa en el fútbol europeo y mundial. Acuérdense, la audiencia es en septiembre, el fallo será un poco después, y ahí realmente se puede ir todo por los aires. Será hasta la próxima.